Buen día. Sobre el debate de la tasa intercambiaria que propone el presidente Gustavo Petro, alrededor de todo lo que ha venido pasando con la Junta del Banco de la República. Este es un debate que sobrepasa en mi concepto el tema del mandato constitucional que se le da a la banca central en nuestro país. En mi concepto, derivando desde Adam Smith, pasando por Karl Polanyi y el mismo Karl Marx, se debe partir de un hecho obvio que aparentemente muchos economistas olvidan. La economía es apenas un subsistema del sistema social. Las economías modernas, por supuesto, desarrolladas o no, acogieron en sus constituciones o en su normatividad el llamado consenso de Washington, el cual incluía la independencia o la autonomía de la banca central. Esto solucionó el problema de la inflación y dio esperanzas a unas sociedades que, como las latinoamericanas, vivieron una década perdida en lo económico en los años 80. Y esto, por si lo quieren corroborar, lo pueden ver en la historia de las nuevas constituciones que tuvieron muchos países en América Latina en la década de los 80 y la primera mitad de la década de los 90 del siglo anterior. En esa oleada de constituciones se implantó la idea de una institución de banca central independiente. En nuestro caso, el caso colombiano, quedó incluido un artículo señalando el mandato de cuidar el poder adquisitivo. Pero luego de casi 40 años, habría que preguntarse si nuestra sociedad colombiana no ha conseguido sino menguar su calidad de vida o si esto nos ha ayudado. El que el Banco de la República persista en estas metas y lo hagan in extremis de esta forma tan ortodoxa como lo viene haciendo, en apariencia cuidando lo que manda la Constitución, pues parece que es el curso normal, pero lo que habría que preguntarnos, o la discusión propongo que se debe ir en qué tan fino está haciendo su trabajo. Y desde luego no se puede ser tan ingenuo y pensar que es solo un trabajo técnico cuando la elección de los modelos sobre los cuales se basa el Banco de la República para tomar, y los miembros del Banco de la República para tomar decisiones, y los supuestos detrás de esos modelos, pues implican una aceptación de unas reglas de juego, una visión del mundo y un aparente estándar de cómo se deben hacer las cosas en el manejo macroeconómico. En últimas, lo que hay que reconocer es que hay ideología detrás. Para cualificar el debate hay que traer aquí dos nociones que creo son convenientes presentar a quienes no son economistas. Primero, a nivel internacional y teórico, la banca central se enfrenta al trilema monetario para conseguir propósitos igualmente deseables para el progreso económico de una sociedad: la baja inflación, libre movilidad de capitales y una tasa de cambio favorable a su comercio internacional. De estos tres propósitos igualmente deseables, una banca central puede perseguir con instrumentos convencionales solamente dos al tiempo. Y, en este caso, el caso colombiano, darle el mandato constitucional de perseguir prioritariamente una baja inflación deja apenas libertad para, por ejemplo, intervenir ocasionalmente la tasa de cambio mediante operaciones de compra y venta de divisas en búsqueda de evitar cambios bruscos en la tasa de cambio y que no se afecten mucho nuestros comercios internacionales. Eso de por sí ya es un sesgo y merece una discusión como sociedad si nuestro acuerdo es que el Banco de la República mantenga esa prioridad siempre. La otra discusión que hay que saber es cuál sería el papel de una banca central que, adoptando prioridades democráticas, se acerque más a lo que sería una macroeconomía para la equidad. Y es que hay estudios indicando que la gente en general es más aversa al desempleo que a la inflación. La explicación intuitiva de esto es lo siguiente: si yo puedo soportar que me incrementen los precios cuando voy a hacer mercado, siempre y cuando tenga empleo, pero no puedo soportar incrementos de precios si yo no tengo empleo, porque no voy a poder ir al mercado a comprar nada. Y entonces surge la pregunta de por qué el Banco de la República en este momento, en lugar de promover la inversión y el consumo para seguir generando empleo, lo restringe con una subida de tasas de interés.
Argumentar que esto es por un proceso técnico no es suficiente. Claro, sí se está atentando y fuerte contra la capacidad nacional de seguir dinamizando la economía, de disminuir el desempleo, ya sea por la vía formal o por la vía informal. Y finalmente contra la primera opción progresista real que ha tenido nuestro país. Pero considero yo que la solución no es tan sencilla como cambiar los nombres de la Junta Directiva del Banco de la República. En últimas, en mi concepto, la actuación de la Junta del Banco de la República debería ser una razón más para una nueva constituyente, porque el cambio en la correlación de fuerzas democráticas en nuestro país lo que revela es que nuestra sociedad quiere otro contrato social y que nuestra constitución, por ejemplo, en este asunto en relación con la banca central, se nos ha quedado atrás y precisamente entonces necesitamos renovar ese señalamiento, ese papel que nuestros anhelos del deber ser que creemos y merecemos las y los colombianos.